Hola, buenas tardes a todas y a todos. Este primer video que yo les envío a ustedes, esta primera clase que les envío a ustedes a través de este medio, sería la primera clase presencial que hubiésemos tenido en el año, en el primer día de clases. Considerando además una cuestión que yo prometí en la devolución que hice del primer foro que propuse en la plataforma, cuando les dije que iba a tener a disposición todas mis herramientas tecnológicas para trabajar y todavía me sigue faltando la cámara. Entonces recurrí al canal de YouTube que tengo para que ustedes puedan acceder a estas primeras clases en las que, bueno, quiero volcar algunas cuestiones no solamente específicas, algunas cuestiones necesarias y fundamentales para entender de qué se trata por lo menos la teoría sociopolítica o de qué, específicamente, más importante todavía, de qué se trata la materia. En esta primera parte de la clase que voy a dar ahora, quiero abordar esta cuestión para que vaya empezando a quedar claro de qué se trata teoría sociopolíticas y educación. Consideren que no pretendo que ustedes ya estén comprendiendo de qué se trata la materia, porque este es un tema que tenemos que ver nosotros o que tenemos que desarrollar nosotros cuando específicamente entremos en ellas. De qué manera vamos observando nuestra práctica docente. En condiciones normales, sin un año de confinamiento como el que nos obligó el COVID-19, ustedes estarían haciendo observaciones este año. Por lo tanto, en relación a la práctica de observaciones, es que me gusta a mí que observemos cuáles son las teorías sociopolíticas que nosotros trabajamos y qué relación tienen con la realidad docente y con el día a día de la actividad profesional que ustedes van a desarrollar cuando estén frente a un grupo de trabajo o en el aula. ¿Qué hacemos en teoría sociopolítica y educación? Bueno, comprendemos la realidad educativa y comprendemos la función social que desempeña la educación en la producción y reproducción de discursos y prácticas que sobre todo intentan conservar o cambiar el orden social existente. ¿Sí? Eso por empezar. Es por esto que la materia intenta introducirse en distintos abordajes teóricos que analizan el campo social. Por supuesto, las acciones políticas que dan cuerpo a estas ideas y la relación que existen con los diversos enfoques que hay sobre lo educativo, sobre el fenómeno educativo. Podemos hacernos a lo mejor algunas preguntas para empezar a comprender esto, pero antes de las preguntas, nosotros ¿qué dijimos al principio de la materia? Lo que dijimos al principio para entender la materia es que vamos a tratar de comprender la realidad educativa. Y la realidad educativa no está aislada. La realidad educativa no es ¿sí? No es una realidad que está introducida y es única e independiente. La realidad educativa se encuentra inmersa en un contexto, o se desarrolla, mejor dicho, en un contexto social y en un contexto económico en el que todos estamos siendo protagonistas y siempre protagonistas que cumplen diversos roles y que se desarrollan dentro de esa realidad de maneras diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el día de mañana, cuando ustedes estén frente al aula, cuando sean profesionales de la educación, van a estar frente a un grupo de alumnos de los que no solamente van a tener que conocer su manera de afrontar la realidad pedagógica a la que nosotros
o a la propuesta pedagógica que nosotros les proponemos a ellos, le hacemos a ellos. En realidad vamos a tener que conocer a cada individualidad en el contexto social, en el contexto económico, ¿sí?, del momento histórico en el que ustedes estén trabajando, para de esa manera poder entender, ¿sí?, cuál va a ser la realidad educativa en la que vamos nosotros a colocarlos. Porque si no conocemos su realidad particular, poco vamos a poder comprender de su comportamiento pedagógico, ¿sí?, si es que se aparta de los parámetros que nosotros pretendemos establecer para cada actividad. Es decir, cada uno de nosotros está transcurriendo en una realidad social, en una realidad política, en una realidad económica, ¿sí?, y ninguna de estas es independiente, y por supuesto la realidad educativa se encuentra enmarcada en esa misma realidad. No vamos a poder comprender el comportamiento de un chico que por ahí es diferente al de los demás y nos genera problemas, o no nos genera ningún problema, o no realiza las actividades que nosotros pretendemos, o no las hace como nosotros queremos. Si buscamos solamente su comportamiento en el aula, tenemos que también indagar en él, ¿sí?, buscar en él, en su contexto familiar, en su contexto social, en su contexto económico, para poder terminar de comprender su comportamiento dentro del aula y en el momento en el que debe enfrentar la situación de resolver la propuesta pedagógica que nosotros le hacemos. Ejemplificado de estas tres maneras que se los acabo de dar, nosotros lo que podemos hacer ahora es preguntarnos, ¿sí?, hacernos preguntas acerca de lo que podemos encontrar como sentido en la materia. Podemos hacernos muchas. ¿Dónde situamos las líneas de pensamiento nacional y popular? ¿Sí?, en las políticas educativas. ¿Dónde situamos las propuestas de pensamiento conservador o neoliberal en una propuesta educativa? ¿Qué lugar le hemos dado a estas líneas de pensamiento en el marco de la materia? ¿Por qué le tenemos que dar una línea de pensamiento al abordaje de la materia? Estas son algunas preguntas. Por supuesto, en este caso tenemos que decir que tenemos que analizar las políticas educativas que se fueron desarrollando a lo largo de la historia argentina para poder comprender esto de orden y conflicto en cuanto a las acciones políticas que buscan introducirse en los abordajes teóricos, ¿sí? Podemos preguntarnos a lo mejor qué relaciones pueden establecerse entre historia, ciencias sociales, política y educación. Esto es muy interesante, Abordar estas cuestiones y relacionarlas nos permite enriquecer notablemente la comprensión de una realidad educativa. Y en el caso específico de la Argentina, de una cuestión que es tan especial en relación al sistema público educativo que existe en la Argentina, ¿sí?, absolutamente extraordinario, poco repetido en el mundo, ¿sí? Entonces, estas cuestiones nos van a permitir comprender la importancia que tiene en un país como la Argentina, donde existe una clase media con tanta identidad, la cuestión de la educación pública. Pasando por estas cuestiones, podríamos también abordar la materia desde otras preguntas. A ver, si hablamos de corrientes de política, de corrientes de pensamiento políticos sociales, podemos también decir, a ver, ¿qué es una corriente de pensamiento político social? Esto por supuesto que lo vamos a definir.
qué relación tienen ellas con el devenir histórico y político de las sociedades. A ver, ¿con qué criterios seleccionamos algunas de estas corrientes teóricas por sobre otras para ser trabajadas y para ser analizadas en el aula? Y bueno, ahí tampoco es demasiado complejo el asunto. Cuando nosotros estudiemos las políticas educativas que se desarrollan en la historia argentina, vamos a ver que no hay solamente hay dos modelos para analizar, ¿sí? Y no vamos a andar muy lejos en un análisis que nos permita durante toda la historia hacer una clara cita de la realidad que vivimos en cuanto a qué postura ideológica tomamos en cuanto a la educación pública. ¿Por qué también nos hacemos preguntas? Porque tenemos que reflexionar, tenemos que analizar, tenemos que plantearnos nuestras prácticas como formadores docentes, nuestra práctica en, en la cancha, ¿sí? Cuando estemos frente al aula, y tenemos que ser conscientes de que tenemos una insustituible realidad que nos lleva a que somos responsables políticos y sociales. Y esto nos compromete a interpelar y discutir nuestros esquemas de pensamiento. O sea, tenemos la necesidad de generar en el otro que interpele a la realidad en la que vive, ¿sí? Podemos ser idealistas y decir para cambiar su mundo. Pero es un instrumento notable la materia, teorías sociopolíticas, para comenzar a iniciar este recorrido que va a terminar con ustedes con un título docente y, repito, siendo profesionales de la educación. Cuando trabajamos en el aula las corrientes de pensamiento y exploramos las distintas perspectivas en relación con la educación, centramos la mirada en esquemas desarrollados por académicos e intelectuales de gran prestigio y experiencia, por otro lado. Entonces vamos a trabajar van a ver ustedes, autores que son cita obligada en esta área tan importante de la formación terciaria. ¿Qué cuestiones nosotros tenemos que también saber con relación a la materia? Bueno, como ya dijimos, vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la realidad, pero como les estoy diciendo, como vamos a ser profesionales de la educación, no vamos a poder acá abordar en la materia este tipo de temas de debate, ya sea en los foros mientras estemos con las clases virtuales, ya sea en forma presencial cuando volvamos a las aulas, de manera ligera o de manera en la que nos identifiquemos con solamente nuestros sentimientos para definir las distintas realidades que vivimos. La materia nos va a dar la posibilidad de obtener herramientas que nos permitan a todos poder abordar la realidad en la que vivimos, poder conocer la realidad política, social y económica en la que nosotros nos desarrollamos como profesionales. Y como profesionales de la educación y estudiantes de ciencias sociales tenemos la obligación de que esto sea así. ¿Qué quiero decir? Que vamos a tener que manejar conceptos de una manera tan fácil, tan clara y tan natural que los vamos a tener que conocer como prácticamente nuestro propio apellido. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a tener el desafío de verdaderamente saber de qué se trata cada una de las cosas de las que hablamos. ¿Qué es un contexto? ¿Qué es un marco teórico? ¿Qué es un marco histórico?
¿sí? ¿Qué es una política educativa? ¿Sí? Ir más profundo todavía, porque a lo mejor hay conceptos que nosotros pensamos que conocemos y no los conocemos. ¿Qué es el Estado? ¿Sí? ¿Qué es un gobierno? ¿Mm? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es la soberanía nacional? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es una dictadura? ¿Mm? ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Qué es el estado de sitio? ¿Qué es la Constitución Nacional? ¿Qué es un derecho? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Sí? No se asusten, no se asusten. Esto lo vamos a trabajar, no es que ustedes tienen que empezar segundo año en teoría sociopolítica sabiendo definir todos estos conceptos. Esto es muy importante de considerar, porque este año vamos a tener que hablar sobre eso. ¿Qué es la sociología? Por supuesto, esto lo vamos a tener que saber. ¿Qué es la evolución? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es una revolución? ¿Sí? ¿Qué es el orden? ¿Qué es el conflicto? ¿Sí? ¿Por qué existe el conflicto? ¿Por qué algunos autores dicen que el conflicto es necesario para cambiar la realidad? ¿Por qué otros autores dicen que el conflicto es nefasto para la sociedad y tiende a su desaparición? Los que defienden al orden. ¿Qué es el orden? ¿Qué es el progreso? Ya que hablamos de contextos económicos, políticos y sociales, a ver, cuando un sistema de reparto de la riqueza es establecido por un sistema capitalista, ¿qué características tiene? Cuando un sistema económico establece su reparto de la riqueza a partir de un sistema socialista, ¿qué características tiene un sistema socialista? ¿Son los sistemas los verdaderos enemigos de los pueblos cuando fracasan? ¿O son aquellos que llevan adelante los sistemas? ¿Se entiende? Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones que vamos a tener que manejar. Y que quédense tranquilas, ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo. Lo vamos a hacer a partir de la tercera o cuarta clase que ustedes reciban en la plataforma y que va a tener que ver con, sobre todo con un cuestionario. Vamos a hacer un cuestionario en lo que vamos a hacer un relevamiento de todo esto que ustedes tienen que definir. Y que va a ser un eje, ¿sí?, para todos los temas que veamos durante el año. Es decir, hasta incluso hablando de un hipotético parcial o un hipotético final. Digo hipotético porque no sabemos qué va a pasar con el sistema regular de clases, con esta cuestión tan rara del confinamiento. Pero, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con el eje de la materia, por lo tanto, en cualquier parcial, en cualquier final, les puedo yo preguntar qué son estos conceptos, qué se entiende por política, qué se entiende por, repito, democracia, qué se entiende por derecho, qué se entiende por constitución, qué se entiende por dictadura. ¿Se entiende esto? Entonces, estas son consideraciones que en la materia son decisivas y son estructurales, porque, por así decirlo, no se puede aprobar teoría sociopolítica si no manejamos estos conceptos en el contexto que corresponde. Si vamos a hablar de una política educativa, no podemos dejar de soslayar que una reforma educativa es económica. Y esto nos lo muestra claramente la historia argentina en todo su desarrollo. ¿Está? Bien, no quiero andar más en detalles porque, como les dije antes, hablar de teorías sociopolíticas es hablar de algo abstracto y que nosotros lo podemos ver claramente pasmado y comprendido cuando nosotros estamos dentro de una institución escolar y vemos actitudes, vemos prácticas pedagógicas, vemos prácticas docentes y podemos nosotros ubicarlas en los modos de abordar el fenómeno educativo cuando lo relacionamos con la teoría. Que esa es la idea de la materia, eso es
prácticamente la idea que le da sentido a la materia. Bueno, estas expresiones entonces van a estar volcadas en una actividad que próximamente vamos a ver. Como cierre de esta primera observación que hacemos, como cierre de esta primera clase, como cierre de este primer video que hacemos, les comento que vamos a analizar la evolución de las sociedades a partir de el abordaje que vamos a hacer en la próxima explicación que dé, de un trabajo que ya hicieron, que es la clase número 2 y que tiene que ver con tomar 3 revoluciones sociales muy importantes, las más importantes en la historia del desarrollo humano, según la mayor parte de los autores, que son el manejo del fuego, descubrimiento del manejo del fuego, el descubrimiento de la agricultura y la revolución industrial. Con esto vamos a cerrar esta primera parte de la explicación con esta introducción a la materia. Entonces, vamos cerrando esta primera parte y, bueno, posteriormente vamos a analizar la segunda parte y esta clase número 2 que ustedes ya presentaron.